Muy buenas noches a todos ustedes. Bueno, parece ser que el tema de la ética no es muy taquillero. Doctor Francisco Javier Ochoa, muchas gracias, honorable cuerpo directivo de la Academia Mexicana de Cirugía, distinguidos y distinguidas académicos y académicas, colegas de la profesión médica. Mi presentación la voy a abreviar en virtud de que les han entregado a todos ustedes al ingresar a esta sala un ejemplar del Código de la Industria Farmacéutica. En primer término, quiero compartir con ustedes qué es lo que es este Consejo de Ética. Es un organismo de ética y muy orientado a la autorregulación, y la columna vertebral de la acción de este organismo está precisamente sustentada en los códigos de ética. Este esfuerzo de desarrollar un Consejo de Ética de la industria farmacéutica se suma a una iniciativa que desde 1992 estableció la Organización Mundial de la Salud para establecer normas éticas en la promoción adecuada de los medicamentos. A este se sumó en 2011 la Asociación Médica Mundial, y con todo este esfuerzo la industria farmacéutica a nivel internacional, encabezado por la Federación Internacional de la Industria del Medicamento, hizo ajustes y expidió sus códigos de ética para las empresas globales que son integrantes de esta federación. Al final de todo este esfuerzo, y dado que había una lentitud en el desarrollo y adopción de los mismos, lamentablemente, como aquí se ha dicho, se han establecido leyes muy estrictas. En el caso de los Estados Unidos, la Sunshine Act, que en enero del 2013 obligará a todas las empresas farmacéuticas a hacer público el nombre, el lugar, el monto y los apoyos que le ha dado a cada médico en los Estados Unidos de Norteamérica, para que se sepa qué tipo de apoyo se está otorgando la industria farmacéutica a los médicos, y no estaremos muy lejos nosotros en México de seguir ese camino, no por la ley, sino en términos de un cumplimiento a nuestros códigos de ética. Desde luego que estamos organizados y muy vinculados a un movimiento internacional, y esto le da mucha solidez al trabajo del Consejo de Ética y Transparencia de la Industria Farmacéutica en México. Subrayo de estos códigos el Código de Pharma en los Estados Unidos de Norteamérica y el del Reino Unido, al igual que el Código de la Comunidad Europea, que nos van orientando mucho en el trabajo que estamos desarrollando. En el campo de lo nacional, decirles a ustedes que hemos signado el compromiso por la transparencia, que fue firmado por la Academia Mexicana de Cirugía, entre otras, en ese entonces encabezada por nuestro querido amigo el doctor José Antonio Carrasco, y compañero además de especialidad, el acuerdo de la Secretaría de Salud y desde luego los códigos y tratados internacionales que están muy establecidos. Ahora bien, este Consejo de Ética nace en el año 2005 como una decisión de la Asamblea General de Canifarma, y en ese año trabajamos en la publicación y en la preparación de los códigos. Posteriormente, el Consejo de Salubridad General estimó que nuestro trabajo merecía una vocalía en el Consejo de Salubridad General, tal forma que somos vocales titulares de este Consejo, y a partir del año pasado estamos trabajando en una forma muy estrecha con la Academia Nacional de Educación Médica Continua. ¿En qué marco institucional se aplican estos códigos? Tan solo allí describo en este diagrama que la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y nuestro Consejo de Ética están al mismo nivel. Es decir, el Consejo no es subordinado de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, y de ahí que los códigos de la industria farmacéutica en México son aplicables tanto a las empresas globales que están afiliadas en AMIF como las empresas nacionales en ANAFAM, y un conjunto de laboratorios independientes, tanto nacionales como multinacionales, que sin estar en estas dos asociaciones son miembros de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica. ¿Cuáles son, de manera sintética, los alcances de nuestro código? Fundamentalmente estamos enfocados a promover una cultura de ética y respeto a la legalidad, a constatar el cumplimiento de los códigos y sancionar su incumplimiento, a fortalecer, como lo decía en su introducción el doctor Ochoa, la autorregulación, lo cual implica deberes, pero deberes sustentados en principios éticos, y estos principios éticos muy alineados con la ética de la profesión médica, con la ética que tiene que aplicar la industria farmacéutica en México. ¿Qué caracteriza a este Consejo de Ética? Su colegialidad, su autonomía de acción
el ser imparcial en la intervención de todas las denuncias que recibe y en la orientación que le da a las empresas, es mayoritariamente ciudadano y no tiene conflicto de interés. Tal manera que esto le da una solidez a nuestro organismo a lo largo de este trabajo que hemos realizado. Comparto en esta diapositiva cómo está organizado nuestro consejo, un grupo de consejeros independientes. Los que están en el recuadro son un grupo, dos médicos muy ameritados y reconocidos por el gremio médico y empresarios. Todos ellos actúan pro bono, es decir, no reciben ni una sola gratificación de ninguna especie por participar en este consejo. Tenemos un asesor en el campo de la filosofía y la ética, y el único que tiene un salario por trabajar de tiempo completo en esto es su servidor, y lo hago público porque así debe de ser en la transparencia que todos nos debemos. También tiene como integrantes a integrantes de la industria farmacéutica que están ahí en minoría en relación con los consejeros ciudadanos. ¿Por qué es importante esta distribución y por qué es importante que haya mayoría de representantes ciudadanos? Bueno, porque justamente cuando estamos revisando si se está cumpliendo o no con estos principios que están establecidos en el Código de Ética y que son de cumplimiento obligatorio para los asociados de Canifarma, subrayo esto porque en muchos países estos códigos son voluntarios. En México decidimos desde un inicio que tenía que ser obligatorio. Si no, quienes habíamos sido invitados como independientes a la industria farmacéutica, de ninguna manera hubiéramos aceptado formar parte de este consejo. Lo mismo es aplicable para el Código de Buenas Prácticas de Promoción, que están incluidos en esta publicación que ustedes se llevarán, espero, y que les sea útil en el futuro. Ahora bien, en el caso de las denuncias que hemos recibido, hay una regla del juego. El procedimiento para presentar una denuncia tiene que ir sustentado, lo puede iniciar un miembro de la industria farmacéutica, alguna institución del sector salud, el público en general y la autoridad sanitaria. Es decir, quienes conocen el código y sospechan o tienen evidencias de que se está incumpliendo con estos códigos de ética, lo presentan a la dirección ejecutiva. Esto se presenta al colegiado, que es el único que decide si se acepta o no. Se forma un grupo revisor formado por los independientes y, derivada de la complejidad del caso, se convoca a miembros del Sistema Nacional de Investigadores a asesorar para que, una vez que se emite la resolución, se aplique la sanción correspondiente, se le diga a la empresa o a los responsables de haber incumplido con el código lo que tienen que corregir, y de esta manera nosotros concluimos cerrando esos casos. ¿Cuántas denuncias hemos recibido entre el 2005 que empezamos y el 2011? 101 denuncias. Les llama la atención a ustedes seguramente estos picos en el 2007 y en el 2010. El primero corresponde a que allí entró a plenitud la aplicación de los códigos, y en el 2010 incorporamos el código de interacción con organizaciones de pacientes. ¿Por qué? Porque en este tiempo aprendimos que algunas empresas desafortunadamente estaban utilizando a las organizaciones de pacientes para presionar a los cuadros básicos o para inducir indebidamente para que se exigiera en las instituciones de salud productos que no necesariamente eran del ámbito de este tipo de instituciones. No me detengo en esto, nada más tan solo les digo que lo que inicialmente era la denuncia más frecuente era todo este tipo de incentivos que se les daban a los médicos, que iban desde un buen juego de plumas que costaban más de $1,000 o 1,500, hasta en algunos casos algunos regalos muy especiales. Todo esto ha ido evolucionando, y hoy les podemos decir que este tipo de prácticas se han ido acortando. Todavía no están resueltas, pero esto nos va ayudando. ¿Por qué razón? Porque si la industria ha de tener una interacción sana con los médicos, tiene que ser una interacción que concurra en el beneficio de todos, y particularmente en el beneficio de la profesión médica, pensando en el bienestar de nuestros pacientes. Cito tan solo que este compromiso por la transparencia, que fue necesario firmar en el año del 2007, estas son las instituciones que participaron en él. Desde luego ahí la Academia Mexicana de Cirugía ha tenido un papel muy destacado en el comité de seguimiento. En el Consejo revisamos aquellas denuncias que están fuera del ámbito de la industria farmacéutica, que involucran a las sociedades médicas o que involucran a organizaciones de otra característica.
No me detengo mucho en los avances que tenemos, tan solo subrayo que hemos sido merecedores de una distinción. Entre el año 2006 y el año 2011 fuimos miembros, su servidor, del Panel Internacional de Arbitraje para conocer denuncias a nivel global por malas prácticas de la industria farmacéutica. Así como sancionamos y promovemos la cultura, también distinguimos con un distintivo de empresa con práctica transparente, que es el resultado de una evaluación hecha por un despacho independiente. Hasta ahora solamente 7 compañías han recibido este distintivo, que siempre preside el secretario del Consejo de Salubridad General. Por último, comparto con ustedes que lo que nos proponemos es un cambio de paradigma en donde la ética sea el eje de la cultura empresarial, la regulación gubernamental se respete y se aplique a plenitud, y la autorregulación basada en principios éticos sea una constante en la interacción de la industria farmacéutica con la profesión médica, para crear un paradigma de corregulación, en donde la regulación y la autorregulación se complementan en beneficio de todos los pacientes. Muchas gracias por su atención.